Bienvenidos al podcast La Mochila. Estamos de estreno, es nuestro primer episodio y el afán de hacerlo tiene que ver con el hablar con distintos invitados acerca de las herramientas que favorezcan la educación en la actualidad, la educación y la salud de los niños. Queremos acompañar a los padres de familia en ese proceso de ir sembrando en sus hijos las habilidades, las herramientas, las experiencias que van a acompañarlos en el camino a su futuro, un futuro que esperamos sea de felicidad y de éxito. Y está con nosotros hoy como madrina, como nuestra primera invitada, una persona que yo admiro mucho y está aquí para que hablemos sobre educación bilingüe. Raquel, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. ¿Qué te parece si empezamos platicando un poquito acerca de tu experiencia como en esto que nos ocupa hoy, que es dos idiomas en la misma mochila? ¿Qué tan bueno, qué tan malo, qué tan difícil, qué tan actual es? Bienvenida. Ay, muchísimas gracias, Paqui. Sí, claro que este proyecto maravilloso sí está hecho por ti, con ese amor, con ese cariño que haces todo, pues va a ser un éxito total. Ya te dije, acuérdate de mí. Muchas gracias, es un honor estar aquí acompañando. Mira, en la cuestión de cuando uno habla de lo que a uno le apasiona y empiezas desde la experiencia que uno ha tenido trabajando en oportunidades de ver a los chicos cuando van desde cero y cómo avanzan, de qué edad. Yo pienso que todos, mientras más pronto tú inicias el aprendizaje de un idioma, obviamente lo aprendes de manera natural. Ni siquiera te estás dando cuenta que estás aprendiendo un idioma, el que sea, ¿no? El que sea. Es una manera natural que si tú la integras y como dices, la echas a esa mochilita que uno va cargando, ¿no? Durante la vida, si tú la tienes como esa herramienta, en algún punto de la vida, en algún punto, vas a decir, ay, mira, se me hace que yo tengo esa herramienta aquí, la voy a buscar. La sacas y tiene un impacto para que tú brinques a otras oportunidades, te abre otras puertas, conozcas otros lugares, otras Ajá, personas y te llena de satisfacción y dices, como algo que para muchos pudiera parecer imposible, ¿no? Decir, no, es que es muy difícil, es muy complejo. Pues en realidad no lo es y es una gran oportunidad y una herramienta que los papás podemos irle dejando a nuestros hijos, claro. a- facilitándoles y poniéndoles los medios que los hagan ir comprendiendo ese idioma. Ahorita que te estoy oyendo, me acordé mucho de un papá que alguna vez me encontré, después de mucho tiempo de no verlos a ellos y su hijo estaba con nosotros en la escuela y todo, bueno. Y me dijo, no puedo creer que mi hijo, que todavía no entra a la universidad, se le ocurre ponerse a trabajar un verano porque estaba desocupado y está ganando más dinero que lo que yo estoy ganando después de tantos años que estoy a punto de jubilarme. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Me dice que, pues que él habla inglés. Entonces, a ver, le dije, entonces valió la pena el sacrificio. O sea, sí, definitivamente, como dices tú, es una herramienta que puede abrir una puerta para muchas posibilidades. Yo creo que ahorita los programas educativos que no incluyen la educación bilingüe están desactualizados, ¿no? Definitivamente. Sí. Pero eso me lleva a otra pregunta que quería hacerte, porque hay un mito muy interesante, que mucha gente cree que es un poquito o muchito peligroso tratar de incluir en la enseñanza de los niños dos idiomas desde pequeños, porque creen que pues ni van a hablar bien uno ni van a hablar el otro y se van a confundir y que a finales de cuentas no es recomendable. Ujú.
Pues así como lo dices, es un mito, es algo totalmente, porque a estas alturas de la vida ya sabemos y entendemos que el cuerpo humano, el cerebro es maravilloso. Entonces es como, para el cerebro es como un rompecabezas, ¿no? Así es. Él detecta un sonido, una palabra, la ve, ¿cómo la identifica? No lo sabemos, es su trabajo, el cerebro es maravilloso. Entonces, cuando posiblemente los papás, cuando son bebés, vamos a hablar, ¿no? De que son bebés y dicen, no, yo no le voy a hablar a mi hijo en 2 idiomas porque se va a confundir. Él va a llegar a un punto en que, ¿cómo lo va a lograr? No sabemos, su cerebro separa. Estas Claro. palabras, cuando me empiecen a hablar en este idioma, voy a usar estas. Cuando empiezo a hablar en otro idioma, van a ser estas. Y solito lo hace, no necesita ver a alguien que le diga, no, esto lo vas a decir cuando aprendas inglés y esta palabra es español, porque no lo sabe, lo aprende de manera natural. Entonces, eso es subestimar, yo creo, ¿no? A nuestra mente, nuestro cerebro, porque él hace su función solito, no Ujú. necesitamos como tanta guía y tú lo vas a ver en tu hijo, en la persona a la que está aprendiendo el idioma, que cómo lo logró, te sorprende. Tengo unos amigos, un matrimonio, sus hijos, me tocó conocerlos allá en China cuando yo estuve viviendo allá. Sus hijos pues iban mexicanos, ¿no? Mexicanos. Llegan allá a una escuela donde obviamente no les van a hablar en español, les hablan en inglés, pero los niños viven en China. Entonces el niño llega de 2 años, ¿no? La niña también pequeñita. Y ellos te hablaban los 3 idiomas. ¿Cómo? O sea, llegaba yo y yo le hablaba en español, la niña me respondía en español, el niño también, pero veían a alguien y empezaban, ¿cómo sabían esa interacción? No te lo explicas, Con simplemente naturalidad ellos lo sabían sorprendente. y en sus clases en inglés. Entonces no es como algo de qué preocuparse, al contrario, o sea, abrirle esa puerta y esa oportunidad a tus hijos de que pueda su función ir abriendo caminitos, pues es un regalo, darles una herramienta. Y como dices, entre más temprano es mucho más fácil y mucho más probable que empiecen a hablar no solamente 2 idiomas, sino 3 o más, ¿no? Ujú, sí, ¿Cuántos sí. idiomas hablas tú? Mira, yo bien, bien, Ah, ¿cuántos más o hablas? menos. Yo no sé. Mira, pues el tiempo que estuve viviendo en China, yo lo aprendí. Yo dije, yo voy a hacer mi propio experimento, mi propia, ¿cómo se dice? Mi propio instrumento de investigación. O Claro, sea, claro. llego allá sin una palabra, ¿no? Yo no sabía nada. Entonces, pero tampoco me preocupaba, porque yo decía, lo que aprenda es bueno. No llevo nada, pues lo que aprende es bueno. ¿Y no te daba miedo no No, poder no, comunicarte? claro Ah, que te no. las ibas a arreglar Sí, yo como... decía: "Ah, yo voy a poder de alguna manera". Entonces llego allá y en un mes yo dije: "Voy a calcular los tiempos, ¿cuánto tiempo me toma aprender esto, saber esto, comprender esto?". Entonces yo detecté, en un mes yo empecé a identificar las palabras. Entonces, como era del cotidiano, yo decía: "Ah, bueno, si esta palabra me la sé, pues esto ha de significar agua, ¿no? Pues mira, pues eso ha de significar buenos días". Y entonces identificaba. Mi cerebro solito lo hacía, ¿eh? O sea, yo decía: entonces esto", y yo repetía. O sea, no llevaba una clase tal cual de decir, mira, aquí se escribe buenos días así, se dice así, nada. O sea, fue de manera natural. Entonces Por empecé, inmersión. sí, Ajá. empecé yo a comprender. Entonces yo escuchaba y me causaba gracia que de repente, ¿no? Por ejemplo, yo decía, no, no entiendo. Entonces yo aprendí a decir, no entiendo, ¿no? No te entiendo. Las frases al mes. Entonces dije, entonces si eso es en un mes, pues ¿qué podrá pasar en un año? Y así, entonces vas entendiendo que vas comprendiendo muchas cosas y muchos de mis compañeras que eran nativas chinas de allá, me decían, platicaban algo y luego decían, no, es que no entiende, decían, no entiende. Y yo decía, o sea, era muy conveniente y yo, no, no te entiendo. Cuando no quería, no entiendo, no entiendo. Pero estabas aprendiendo en Sí, realidad, ¿no? sí, sí. Entonces, esa fue la manera como yo aprendí como bebé, ¿no? Primero identificar las palabras, después Sí. repite los sonidos y esa fue una manera. El inglés yo lo aprendí de manera diferente, ¿no? O sea, fue un poco más estructurado. Ya después yo dije, bueno, si yo ya sé las palabras, ya sé, ahora quiero aprender la estructura. Entonces yo decidí, dije, bueno, ya estando aquí en México, dije, no quiero que se me olvide, quiero seguir practicando. Entonces empecé a estudiar ya en forma chino.
que obviamente la escritura es lo más complejo, ¿no? Es lo que yo siento más difícil que, no imposible, pero sí que toma más tiempo, ¿no? Sí, es que es muy diferente Ujú. a la escritura que nosotros usamos tanto en español como en inglés, ¿no? Sí, 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 totalmente. Pues mito, entre más pronto, Ujú. más posibilidades de hacer cosas cada vez más complicadas en relación a la comunicación y el lenguaje. Y es que, pues bueno, no quiero criticar ni empezar con ese ánimo y en el primer episodio, ¿no? Pero ahorita los niños mm, parece que van aprendiendo y desarrollándose con un esfuerzo mínimo para aprender lo que sea que vayan a aprender, matemáticas, inglés, lo que sea. Y cuando surge algo que hay que aprender que es ligeramente más complicado, ya no lo quieren intentar, ¿no? Yo tengo un estudiante que me dice, se me está quemando el cerebro, ya, me dice, no, pues no, ya nomás estamos haciendo una multiplicación. Sí. Entonces, cuando tenemos esa idea de que aprender a hablar otro idioma, pues es muy difícil, ¿no? Te va a sacar de tu comodidad y no hacer el esfuerzo, no es algo que es valorado ahorita. Ujú. Pues quizás no por los niños, porque no, ellos no saben, no están parados en su vida viendo hacia su futuro, pero los padres sí. Ajá. ¿No? Y el llamado con este episodio es para los papás, para decir, oye, no es tan complicado, es sumamente necesario y es una herramienta que debes de incluir en esa mochila que tu hijo va a llevar a cuestas para su futuro. No estamos hablando de una mochila física, sino estamos hablando del cúmulo de experiencias y de habilidades con las que debe caminar para un futuro con éxito, eficiencia, con felicidad, con facilidad, con apertura, ¿no? Y bueno, vamos a la siguiente pregunta. Eh, ¿Tú crees, cuál crees, en base a tu experiencia, porque yo sé que tú has trabajado con universitarios, con niños de primaria y con diferentes niveles, con estudiantes de otros países, etcétera, etcétera. Pero a ti, como alguien que está dentro del aula promoviendo la enseñanza bilingüe, enseñando un idioma, ¿cuál es el obstáculo más grande que Mm, has encontrado? Pues cuando la voluntad, la voluntad, ese es el obstáculo más grande porque puedes tener la capacidad intelectual, todos los recursos, que si ocupas iPad lo tienes, que si tienes internet lo tienes, que si, todo. Pero si no tienes la voluntad, pues no. Entonces, en un estudiante, como dices tú, que no, que está negado, porque a lo mejor desde pequeño no tuvo ningún contacto con el idioma inglés o con algún otro idioma que ahora está queriendo aprender, pues sientes el rechazo porque te saca de tu zona de confort. Porque también esto es para los papás, como dices tú, ¿no? Es muy sencillo, o sea, no es nada más como que, llevarlo a clases. Puedes hacer cosas muy simples. Esas caricaturas que está viendo en la televisión, que siempre están, que está jugando, pónselo en inglés, nada más. Entonces tú puedes pensar, es que es bebé, no le entiende. Pues también está aprendiendo español, no te entiende. O sea, Ujú. lo mismo que sea para él aprender una palabra en español, va a ser la misma en el inglés. Es lo mismo. Entonces, ponle, música en inglés, léele un cuento, o ya ves que ahora hay con esta tecnología, ¿no? Que con una plumita te va leyendo el texto en inglés, o sea, en cualquier otro idioma. Pues eso haz. Y el niño va a crecer con eso familiar, su cerebro lo va a retener aquí como familiar. Entonces, cuando a él le toque ingresar, vamos a suponer que nunca en su primaria llevó inglés, entra a la secundaria, entonces el niño, el cerebro es maravilloso, va a retomar, va a ir y va a buscar esa información y va a decir, esto me suena familiar a mí, no es difícil, yo lo recuerdo. ¿De cuándo? De en algún momento en mi niñez, cuando era bebé más pequeñito, que yo escuchaba esas palabras. O sea, esa es la relación, eso es lo brillante de nuestro cerebro, pues que muchas veces decimos, no puedo, es difícil. Entonces, los papás no necesitan también como decir, es que no tengo tiempo de llevarlo a clase. No, que sus actividades diarias cotidianas, pónselas en inglés, ponle películas con subtítulos, lo que hace diario, nada más. Cuando llegan esos niños a la escuela, pues no sufren tanto ese
choque, ¿no? De golpe, de esa negación o frustrarse. Porque cuando sucede eso también, el papá viene y te dice, es que mi hijo no le entiende, sabes que está batallando mucho, sabes que yo creo que lo voy a sacar, porque está batallando. Entonces dices, bueno, si ese niño nunca tuvo contacto en inglés, ok, ok, pero hoy lo está teniendo, apenas está iniciando ese proceso, no quiere decir que no lo va a aprender o que es imposible, sino quiere decir que por el tiempo que apenas lleva aprendiéndolo, le va a tomar más. O sea, no es como el que empezó años Sí, antes, pues años atrás. Y los sí. papás también se frustran. Y a veces que desisten y dicen, ay, no quiso, no, ya no quiso. Todo lo que eso implica, ¿no? Porque con eso también les estás enseñando que no es necesario persistir, que si algo es difícil lo puedes Ujú, abandonar, y que no pasa nada, pues que ujú, estás así, viviendo sin hacer cosas que impliquen un esfuerzo, que te frustra, ujú. ¿no? Que te Sí. frustra. Tienes razón, yo he visto estudiantes pequeños de primaria baja, por ejemplo, de primero a tercero de primaria, que en menos de 6 meses aprendieron a hablar, a escribir, a escuchar Ujú, y a entender lo que leen en inglés, en menos de 6 meses. Pero precisamente es lo que tú estás diciendo. La voluntad, el interés es increíblemente fuerte y nace de su necesidad de aprenderlo. También he encontrado, por ejemplo, estudiantes con necesidades especiales que aparentemente no tienen lenguaje, eh, y los he encontrado escribiendo en inglés. Cuando empiezan a escribir en inglés antes que en español, porque se han educado en Internet. Y ajá. de ahí han ido aprendiendo, no leen, han aprendido a identificar las palabras y ya saben dónde dice una cosa, dónde dice la otra, y va creciendo. Si su experiencia es estar ahí por horas y horas en el día, pues mira, prácticamente de manera autodidacta lo aprenden, pero lo necesitan, lo quieren, les Ujú, interesa. ujú, Y yo creo que de alguna manera los padres de familia sí sabemos provocar ese interés en nuestros niños, los conocemos muy bien y aunque no estoy hablando precisamente de que deba ser una imposición, porque tú sí sabes qué es lo que le hace bien en este momento de su vida a tu hijo, pues bien podríamos encontrar los medios para motivar ese interés y que se vuelva su voluntad a hacer esto un poquito más difícil de aprender otro idioma, que sí representa una herramienta muy importante para su futuro. ujú. Otra pregunta. Es una entrevista. Sí. La otra pregunta es, ¿qué es lo que tú has aprendido en tu práctica que no te enseñaron en tu curso, en tu capacitación, en tu preparación profesional, que tú lo descubriste en ese ejercicio que tanto te apasiona y tanto te gusta hacer? Mm, sin duda, Paquis, sin duda. Tú aprendes un idioma, en este caso, inglés. Te conecta con las personas que hablan ese idioma. Te conecta humanamente. Es decir, no es solo como que, le entendí lo que está diciendo, veo una película. No. Cuando tú conoces a alguien, puedes entablar una amistad y conocer más allá, o sea, culturalmente. Te lo comento porque ahora que yo estuve allá en China, o sea, yo cuando empecé a aprender y podía comunicarme con ellos, o sea, esas personas conectas y entiendes por qué, por qué comen lo que comen, por qué hacen lo que hacen, por qué creen en lo que creen. O sea, llegas a entender un punto que no es solo un idioma, o sea, entiendes toda una cultura en base al idioma. ¿Por qué estructuran, por qué su gramática es de esa manera? ¿Por qué estructuran oraciones así? Entonces, todo eso, no te lo dicen. Cuando tú estás estudiando inglés, no te lo dicen, ¿no? O en la escuela, no te lo dicen. Pero cuando estás en la realidad y estás usando un idioma para conectar con una persona, con sus emociones, con sus vivencias, eh, es algo que te lleva y dices, el idioma trasciende, te Sí. lleva a entablar relaciones tan amorosas. Yo
podría estarme aquí días diciéndote todas las ocasiones que al hacer esa conexión yo, la oportunidad de conocer, de viajar, de entender culturas diferentes, muy, muy maravilloso. ¿Cómo me gusta cómo lo dices? Porque sí, definitivamente el hablar otro idioma es, em, como dicen los niños ahora, es subir de nivel, es liberar una nueva etapa, entrar a un nuevo mundo. En ese mundo en el que dices tú, van a encontrar conexiones importantes que rescatan la cercanía y donde ellos también reconocen tu esfuerzo y eso te coloca a ti en una calidad personal, una calidad humana totalmente extraordinaria, ¿no? Ujú. Entonces, me encanta cómo lo dices, es cierto, o sea, hablar una nueva lengua abre la posibilidad de conectar y establecer lazos más genuinos, más cercanos, más duraderos Ujú. y a apreciar desde tu propia experiencia el mundo de los demás. Sí, sí. Increíble, me encantó la respuesta. La siguiente pregunta. eh, sí, y esta es la pregunta que yo quiero hacer a todos los invitados, ¿no? Y yo espero encontrar muchas respuestas diferentes, que no coincidan, porque sí, cada cabeza es un mundo y cada experiencia personal tendría que darnos tintes distintos en las respuestas, ¿no? Y la pregunta es si tú, entendiendo que la mochila representa las cosas que tú estás cargando contigo mismo, esas que nadie te puede quitar, ¿sí? Que Ujú. no son materiales, no son físicas, pero que nosotros decimos, como decimos cotidianamente, nadie sabe lo que cargan en la mochila cada quien. Bueno, suponiendo a esa mochila me refiero, a ese cúmulo de cosas que traes contigo, y que no son materiales, pero sí están basadas en tu relación con lo material y en tu relación y en tus experiencias con los demás. Es esas cosas, esas herramientas dentro de tu mochila que te van a hacer caminar a tu futuro, porque estamos hablando de los niños, esperamos que ellos tengan un futuro largo y seguro, ¿no? Eh, no sé qué tan optimistas podemos ser en este momento, pero vamos a hacerlo, ¿no? Eh, ¿Qué necesita? ¿Qué cosa no puede prescindir un niño de experimentar, de sentir, de aprender, para que su futuro sea autónomo, libre, abierto, creativo sobre todo, porque no sabemos las cosas que van a tener que enfrentar, cosas que nosotros hasta este momento nadie ha enfrentado y ellos van a tener que creativamente responder ante la realidad que les va a tocar vivir, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuál es esa herramienta que tú crees que debe estar depositada en la mochila de cada niño y que no debe de hacer falta dentro de ella? El perder miedo a equivocarse, Paquis. Porque si te lo digo también en experiencia propia, ¿eh? Si uno desde pequeñito, lo digo por mí, hubiera aprendido que si te equivocas, no pasa nada. O sea, es el aprendizaje de cómo hacerlo mejor. O sea, no es Sí, haberte equivocado, es el aprendizaje. Ah, pues a la otra ya sé que es de esta manera. Ah, perfecto. O sea, no pasa nada. Entonces, si un niño vive con temor de que es que en este caso que estamos hablando de aprender un idioma, de cómo te frustra, es decir, es que no, es que se van a reír, es que no lo sé decir, pues no pasa nada. O sea, yo los veo ahorita y digo, pero no pasa nada. O sea, si te salió mal, ya vas a saber cómo hacerlo bien y ya, y a la otra lo vas a decir correcto y es todo. O sea, es todo. O sea, ¿qué más va a pasar? No, pues nada, exactamente nada. Entonces, aplica para todo, para todo. O sea, bueno, inicio tal proyecto, tal trabajo en tal actividad. No me fue, me falló, fíjate que no salió bien el negocio. Bueno, ya sabes en qué te falló. Es el aprendizaje. Entonces, yo me tocó, no sé si ya has leído el libro el de Mindset de una autora, Carol, no recuerdo el apellido. Entonces yo lo empecé a leer y ella decía que las personas, hizo una investigación, decía, las personas
y en niños, adultos, así de todas las edades hicieron la investigación, que tiene ese mindset de que nunca pierdes nada, pues nunca pierdes nada. Dice, son las personas que logran obtener más cosas, éxito, podríamos decirlo así, más logros en la vida, porque nunca sienten que estén perdiendo nada. Entonces, hicieron un examen, le fue mal. Pero, o sea, no pasó nada, nunca. Ahora sí aprendí algo, ya sé lo que en realidad sé, lo que sí entendí del tema. Y, y no te estresas, vas aprendiendo, siempre vas logrando. A mis alumnos yo les digo, es que cuando ven un tema, ustedes se enfocan en lo que no han aprendido, en lo que no entendieron. Enfócate en lo que sí entendiste. Si tú entendiste ahora cómo se estructura la oración, entonces no te digas, ay, pero es que no sé qué significa esa palabra. No, ahora sé cómo se estructura la oración. Para la siguiente clase me voy a enfocar en lo que significan las palabras. Ok, ahora sé cómo se pronuncia tal palabra. Para la siguiente clase me voy a enfocar en otra cosa. Entonces, el mindset que uno tiene es el miedo a equivocarte. O sea, Tienes razón. Fíjate que hiciste que me acordara mucho de un amigo americano con apellido mexicano, que no habla español. Y empezamos a hacer una serie de proyectos juntos de trabajo y yo siempre digo que yo estoy aprendiendo inglés y yo no sé si voy a terminar algún día de aprenderlo, que lo sigo estudiando, ¿no? Entonces en ese momento pues yo estaba tratando de comunicarme con mi repertorio verbal en inglés limitado y a veces era un poco difícil ordenar lo que quería decir para decirlo tan rápido como lo quería decir, etcétera, etcétera. Me revolvía mucho. Y él me criticaba mucho de que, qué mal hablas o que, oye, ¿por qué hablas así? Y le digo, mira, lo estoy intentando. Tú no hablas mi idioma y no lo estás intentando, ¿no? ajá. Lo estoy intentando y sí, yo he visto en todos estos años que he estado incluida en programas de educación bilingüe, he visto que la mayoría de los estudiantes que tienen dificultades para aprenderlo y para avanzar es porque les da pena equivocarse, porque no quieren que se den cuenta que lo hacen mal, sobre todo si son muy buenos en todo lo demás. No quieren dejar saber que no lo hacen bien, ¿no? Ajá. Yo cuando recibo un estudiante para asesorías en inglés, le digo, a ver, tú vas a empezar a hacer movimientos, tu aparato fonoarticulador va a hacer movimientos que nunca ha hecho y vas a empezar a tener experiencias nuevas en cuanto a cómo mueves y gesticulas y la lengua y todos esos sonidos que nunca has tratado, nunca has intentado hacer. Entonces, tienes que entender que esto es como ir al gimnasio a hacer ejercicio todos los días, Así ¿sí? es. Y que la única manera en que tú vas a poder pronunciar una palabra en inglés de la manera más parecida que a la de un nativo que aprendió como lengua materna el inglés, pues es practicando mucho. No sale nada si vas un día al gimnasio y un año después vas, no cambia nada. Pero si lo intentas muchas veces, aunque salga mal, hasta que después de hacerlo muchas veces, sale el sonido y empiezas a pronunciar, no solamente a entender, sino a pronunciarlo bien. Así que quiero que sepas que lo vas a hacer mal. Muchas veces. Sí, ajá. Hasta que salga bien. Pero te prometo, va a salir bien. Si insistes en seguir practicando. Esto es nuevo, no tienes por qué saberlo. Pero estás haciendo un esfuerzo admirable por aprenderlo, por hacerlo, ¿no? Entonces, yo no sé si soy con ese mensaje un poco derrotista, decir, te vas a equivocar y te vas a equivocar, pero es que no lo sabes hacer, vas a aprenderlo y para eso estamos aquí, ¿no? Ajá. Aprender del error es el proceso de mejorar. Tienes Sí, mucha razón. sí. Un ejemplo que yo les pongo a mis alumnos, les digo, bueno, ok, ustedes quieren aprender a manejar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. ¿Y qué tienen que hacer? Pues, pues, pues aprender. Ajá, Manejar. ¿cómo? Entonces tú puedes googlear, ajá, quiero manejar un carro. Ajá, y ya, y es todo. ¿Y ya eres capaz de manejar? No. ¿Qué vas a hacer? Pues agarrar un carro, ¿no? Y luego quieres aprender estándar.
O sea, desde ¿Qué que... es eso? Te van a decir Sí, ahorita. ajá, sí. Entonces, ¿cómo? Vas a agarrar el carro, se te va a apagar muchas veces y otra vez tienes que volver a prenderlo y que no se te vaya y calcularle el clutch y el hacer el... Ay, sí, así, eso es. Entonces, cada vez que tú vas practicando, pues te va a salir mejor y ese carro ya no se te va a apagar, ya es fluido, vas a empezar, tu pronunciación va a mejorar. O sea, es un proceso normal y natural. Lo raro y extraño sería, por ejemplo, les digo, que llegara ahorita, en este momento aquí tocara la puerta una persona, un ruso, y nos empezara a hablar en su idioma y nosotros le entendiéramos todo. Eso sería raro. Entonces, caray, ¿qué pasó? Ahí sí asustarnos. Pero en un proceso normal, ok, voy comprendiendo palabra por palabra, oración por oración. Es normal, es normal. Paquis, también, mira, quiero comentarles algo. Si tú en este momento no tienes, es un ejemplo, no tienes un Ferrari. Ese señor de enseguida tiene uno y dice, parece que lo está regalando. Bueno, yo no pierdo nada con ir y preguntarle, ¿me lo regalas? Si me dice que no, pues no lo tenía, no pierdo nada. Pues dijo que no lo tengo. O sea, no perdí nada, no perdí nada. Pero ¿y si me dice que sí? Y si me dice que sí, y entonces yo ya puedo tener ese Ferrari, ese carro que yo... Oye, pues qué oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que me separa de ese carro? Pues el solo preguntarlo, porque igual lo puedo obtener. Y a mí me pasaba cuando yo como maestra, que dices, bueno, tiene uno que seguir preparándose, ¿no? Bueno, ¿y ahora y qué más? ¿Y qué sigue? ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? Decía yo, bueno, una beca, una certificación internacional, una estancia internacional, un doctorado, ¿no? En otro país y que vas escalando. Entonces yo decía, bueno, voy a pedir una beca. No la tengo, pero si me dicen que sí. Y así, cuando yo les comento a muchos maestros, maestros, es que las becas, pues es que yo las he pedido y a mí me las han otorgado. Y así ha sido. Entonces, si tú quieres una oportunidad ahora como docente, como una persona que quiere vivir una experiencia en el extranjero, pues pídela, no pasa nada. O sea, no la tenías. Si te dicen que no, no ha pasado nada. Y si te dicen que sí, es tu oportunidad, que esa era la única diferencia. Animarte a pedirla. Claro. Fíjate que de 20 años para acá, la educación bilingüe en nuestra localidad, aquí en Puerto Peñasco, Sonora, ha ido evolucionando mucho, porque hace 20 años no había ninguna escuela de educación bilingüe en nuestra ciudad. Y de alguna manera u otra, las personas que estaban dando clases de inglés en esos inicios, era gente que había estudiado allá en la primaria y que sabía algo, pero no eran licenciados en la enseñanza del inglés, ¿no? Por ejemplo, que ahora sí hay una licenciatura así con ese nombre. Y se acomodaban a dar clases, a seguir el programa, que es una lista así, la enseñanza en inglés a la mayoría de las veces, la mayoría de los programas son una lista de cosas por aprender y ya está. No es un programa con énfasis bicultural y todo eso, pero bueno, así ha ido evolucionando y así ha ido progresando. ¿Cómo ves tú ahorita el efecto de esa enseñanza que se ha venido dando y que ha ido mejorando muchísimo en nuestra comunidad? ¿Tú crees que hace falta que hable gente inglés o falta mejorar los programas? ¿Qué piensas de lo que está pasando aquí con nosotros? Sin duda, Paquis, como tú lo dices. Sí, que sí hace falta mejorar esos programas, sí hace falta. Que hace falta que más personas aprendan a hablar inglés, sí hace falta. Aún Y que sigue toquen las haciendo puertas y que pregunten cómo pueden a recibir el beneficio para aprender más, ¿no? Como tú lo sigue haciendo falta. sugieres. La verdad, dices, se ha avanzado mucho porque ya está una licenciatura que prepara, ¿no?, a los estudiantes para que se dediquen a eso. Ajá, perfecto. Pero sigue habiendo falta de personas que sepan
que no solo seguir un programa de esto, sino que lo entienda realmente. O sea, lo que es esa conexión de un idioma con la experiencia de vivirlo, de la cultura. Y las personas, parte de una investigación que me tocó leer cuando te comento que estaba con lo del doctorado, decía, ¿por qué un país como México, que está cercano a Estados Unidos, decía, ¿por qué su inglés a niveles, ¿no?, ya mundiales, ¿no?, en el ranking, no es uno de los países más destacados en el idioma inglés? O sea, ¿por qué? Dice, tienen a un vecino, ¿no? Tienen a un vecino, tienen todos los medios, ir, venir, pueden visitar las ciudades, estar en contacto. ¿Por qué? Y dices, sí, algo en el sistema, algo está todavía faltando. Sí, sí, definitivamente los programas tienen que estar adaptados a la situación de cada escuela, de cada grupo, de cada niño, ¿no? Y tiene que, sobre todo, tener el énfasis en propiciar la comunicación, ¿no? Y no estar aprendiendo a traducir del español al inglés para poder sentir que lo sabes, ¿no? Sino así, algo así como una experiencia inmersiva en la que como niño aprendes a nombrar las cosas hasta que ya nombras tanto que puedes hacer conexiones mágicas gracias a tu cerebro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la eficiencia de los programas, sí, sí, yo creo que habría que hacer algunas mejoras, algunos cambios, algunas adaptaciones sobre todo, ¿no? Y sobre todo, darles la confianza a los niños, a los estudiantes, de que el beneficio que va a obtener por eso, es así, aunque hacerlo parecer como algo cotidiano para que se vuelva algo extraordinario en su vida, ¿no? Sí, definitivamente. Y yo también he visto muchos maestros de inglés que como ellos no son el maestro del grupo, ¿no? Sino que no son responsables de muchas cosas que pasan dentro del aula, que sí deberían de estar cuidados porque tú eres el maestro ahí adentro y que está a cargo, ¿no? O sea, yo he oído muchos maestros decir de inglés, no, a mí no me toca, yo no sé, porque soy el maestro de inglés, ¿no? Ajá. Entonces, pasan muchas cosas y yo creo que a finales de cuentas, lo único que importa es acercar a los niños a la experiencia del inglés o cualquier otro idioma. Puede ser lenguaje de señas, puede ser alguna lengua indígena, puede ser pues cualquier cosa que motive tu interés. Y si no, pues vamos a ayudarte para que te intereses, porque sí entiendo que nadie quiere salir de su zona acomodada, su zona de confort para hacer un esfuerzo del que no percibe los beneficios, porque no son inmediatos, ¿no? Ajá. Bueno, sí, Y pero no plantearlos, tanto. o sea, y entender que el docente muchas veces dice, bueno, es que yo estoy siguiendo un programa, es que yo sigo un programa, yo estudié para seguir un programa. No, o sea, porque tú puedes, si tú entendiste el mecanismo de cómo se aprende un segundo idioma, de cómo, tú puedes adaptarlo, tú puedes hacer adaptaciones. O sea, ahí tú te das cuenta y dices, yo entiendo que un segundo idioma se puede aprender así y así. Y lo adaptas, pero siempre planteando situaciones reales. Porque yo les digo a mis alumnos, maestra, puede las oraciones, ¿no? Que si van a una oración, Pepito fue al parque, ¿no? Y les digo, no, plantéamelo en una situación real, algo que de verdad haya sucedido, porque tu cerebro no sabe quién es Pepito, no conoce ningún Pepito, no tiene sentido, no lo tiene, no tiene lógica. Entonces, si tú me dices, mi papá hizo tal cosa, es algo real, entonces tu cerebro conecta y dice, ya sé cómo decir eso en inglés, Sí, o sea, es eso más que sucedió, significativo. exacto. Entonces, cuando les ponemos ejemplos que no tienen lógica para ellos, pues dicen, sí, es nomás anotar, pero no se quedó aquí como una realidad que dice, mira, cuando ocupes decir tal cosa, plantéalo así, y así va a ser. Entonces uno como maestro dices, puedo hacer eso, lo adapto, lo modifico, veo cómo para mi grupo, que vamos a suponer sexto de primaria, no es igual a un quinto de primaria,
qué necesidades tiene este grupo en general, qué características tiene, que yo puedo ir modificando para que vayan obteniendo ese conocimiento de un segundo idioma. Claro, que sea significativo y que las experiencias estén adaptadas a Sí. su realidad, como todo lo que hay que aprender, como todo lo que hay que enseñar, ¿no? Me quedaría todos los episodios del mundo platicando contigo y espero que tener la suerte de que nos vuelvas a acompañar en otro episodio con otros temas. El afán que tenemos en el podcast es hablar de esas herramientas seguras que funcionan como factores protectores para la vida de los niños, ¿no? De los niños y los adolescentes. La educación bilingüe cabe en la mochila, 2, 3, 4, todos los idiomas que seas capaz y que quieras aprender. Y tiene que estar en la mochila. Si como padre de familia no has hecho una pausa para evaluar esta situación, para considerarla para tus hijos, te sugerimos que lo hagas. Hay muchos medios para poder aprenderlo, como tú dices, algunos niños son muy intuitivos, hay muchas herramientas en internet, en YouTube, hay aplicaciones, me da mucha risa una aplicación que es la más común que todo el mundo usa en el teléfono, porque de repente un día no entras y te dice, oye, no has regresado. Me tienes abandonada. Ajá, y al mes, bueno, pues ya no te voy a molestar. Me da tanta risa porque dices, ¿cómo a ese nivel también Ajá. tenemos ese tipo de reclamos tóxicos, ¿no? Sí. Bueno, hay muchas oportunidades. Que incluso, porque muchos papás dicen, no, yo no tengo dinero para llevarlo a un curso, que no sé qué. No, hay muchas maneras en las que puedes acercar a tus hijos a la experiencia de aprender otro idioma y tienes que hacerlo. Eso tiene que estar en la mochila de su historial educativo, sí o sí. Así es. Sí, 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 sí. El diario, lo que el niño hace diariamente, solo en inglés. No te preocupes, es que no lo entiende. Va a llegar un punto en que lo va a entender. O sea, el cerebro es maravilloso. Así, eso nosotros no debemos preocuparnos por en cuánto tiempo, cómo. El cerebro se va a encargar de hacerlo. Sí, son una de las cosas que se aprenden fácilmente por inmersión, ¿no? Qué feo es cuando dicen que echan al niño a la alberca a nadar cuando no sabe nadar. Bueno, esto es menos peligroso, pero es así, o sea, sometiéndolo a una experiencia en la que, aunque no sepa, el estar ahí y mantenerse ahí, va a propiciar un cambio. Y sobre todo, recuerden que eso lo va a colocar en una posibilidad mucho mejor de comunicarse, de aprender, de tener un mejor trabajo, de tener una mejor vida. Que eso es lo que queremos, Sí. no todos para los hijos, ¿sí o no? Exacto. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias porque estás aquí acompañándonos, hablándonos de tu experiencia, una experiencia que yo admiro mucho personal y profesionalmente. Y estamos aquí recibiendo la mochila que Raquel nos ha traído y vamos a insistir en que esa herramienta que ella dijo, no tengas miedo a equivocarte, esté dentro de la mochila para que cuando un niño de la localidad de aquí de Puerto Peñasco la reciba, pueda leer ese mensaje y sepa quién se lo está enviando. Vamos a cargar la mochila de herramientas para la vida. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio en el que estaremos hablando sobre neurodivergencia. ¿Qué es? ¿Cómo se atiende? ¿De qué se trata? Hasta la próxima semana. Gracias, Raquel. Gracias, gracias.